Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a ver uno de esos encuentros del tercer tipo, uno de esos encuentros en la tercera fase que desde luego parecen protagonizados por seres de auténtica pesadilla, sobre todo porque se parecen bastante a los seres humanos, pero tenían unas características totalmente perturbadoras. Hoy la historia que vamos a contar está protagonizada por un hombre normal de 30 años, un luchador. Este hombre es un cantante de country que vive en Las Vegas y que, bueno, pues que está acostumbrado a ir de local en local y cogiendo mucho el coche y yendo por aquellas carreteras de Estados Unidos, bueno, pues en este caso de alrededor de Las Vegas, ¿no? Este hombre se llama Johnny Sands y lo que le ocurrió aquel día 23 de enero de 1973 a las 10:30, desde luego es uno de los casos más extraños que vamos a ver en este canal. Bueno, Johnny Sands circulaba por la carretera Blue Diamond, es decir, la carretera del Diamante Azul, a unos 35 kilómetros al suroeste de Las Vegas, en Nevada, y este hombre pues va conduciendo su coche tranquilamente y al igual que ocurría con aquel caso que estuvimos viendo en Kinula, en Finlandia, bueno, pues resulta que este hombre nota que tiene un coche detrás que le está de alguna manera deslumbrando, ¿no? Y realmente se da cuenta de que más que un coche es un punto que está siguiéndole, y de hecho está siguiéndole durante 5 kilómetros seguidos. Al principio este hombre no le prestó mucha atención, dijo, algún despistado que se ha dejado las luces largas, pero no es así, ¿no? Y de hecho, a los 5 kilómetros este hombre ya se da cuenta de que hay algo que es muy grande y que tiene muchísima luz y que le está siguiendo. Al poco tiempo, su coche se detiene y este hombre dice, bueno, ya encima lo que me faltaba, ¿no? Voy a llegar tarde a mi cita y encima se me puede haber roto el coche, ¿no? Entonces este hombre se baja del vehículo y empieza a comprobar la varilla del aceite. Bueno, está bien, perfectamente. Va a ver el depósito de gasolina. El coche no arranca, pero observa que tiene cierto contacto eléctrico. Y bueno, pues efectivamente tiene gasolina. Se va incluso al tapón de la gasolina y mete una varilla y a ver si realmente pues tenía combustible. Y tenía combustible. Y entonces, mientras que estaba intentando saber qué es lo que estaba ocurriendo con aquella avería, Sands de repente distingue sobre su cabeza, a unos 300 metros de altura, a esa luz que le estaba siguiendo y que realmente no es una luz, es un objeto volador no identificado que está flotando por encima de su cabeza de una manera totalmente misteriosa. Y de hecho, en ese momento este hombre lo observa los detalles con mayor nitidez, ¿no? Decía que tenía como una especie de forma de dirigible, de balón de rugby, y tenía además unos 18 metros de largo. Este objeto volador no identificado está desplazándose hacia una zona montañosa y en el camino de repente le enfoca con una luz y se queda totalmente iluminado todo su cuerpo por esa luz, ¿no? Ese rayo de luz le estaba envolviendo de alguna manera y este hombre pues se quedó un poco extrañado diciendo, bueno, pero ¿qué es esto, no? Yo no he hecho nada. Y bueno, ese caudal de luz de repente desaparece y observa cómo el objeto volador no identificado parece aterrizar muy lejos detrás de una de las montañas que tenía delante de él, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay una reacción muy rara de Johnny Sands porque este hombre, en vez de, pues prácticamente salir huyendo o ponerse muy nervioso, no, está bastante tranquilo y lo que hace es, vuelve a observar cosas de su coche, el filtro del aire, empieza a comprobarlo, empieza a ver el tubo de escape, a ver si hay algún tipo de obstrucción y bueno, pues sobre todo para intentar salir de allí, ¿no? Pero con bastante calma. Este hombre no se sorprende con facilidad, aunque ya se ha encontrado con una escena totalmente imposible. Y entonces todo cambia, toda esta percepción suya de tranquilidad cambia cuando de repente observa la parte de delante de su coche, mira los faros y de repente se encuentra que hay dos figuras que en medio de la oscuridad están viniendo hacia él. Son como dos personas, pero dice que los andares eran muy extraños, no eran andares normales. Y entonces este hombre, al observar las primeras facciones de estos seres, unas facciones grotescas, unos ojos saltones, pequeños pero saltones, una cabeza, un cráneo prominente,
bueno, sin pelo, pero con una forma totalmente extraña. Bueno, pues este hombre ya se da cuenta de que aquello que le está pasando ya no es normal y empieza a correr, echa a correr. Pero poco a poco, y esto es algo increíble dentro de la historia de la ufología, este hombre como que empieza a quedarse sin pilas, es decir, empieza a paralizarse. Y de hecho no puede correr, se queda como controlado, como parado, como agarrotado. Mientras tanto los seres, estos dos seres, empiezan a acercarse a él y este hombre observa cómo, ya con detalle, cómo son sus facciones, ¿no? 1,80 metros de altura, unos trajes plateados de una sola pieza, sin ningún tipo de costuras, calvos, muy pálidos, una tez muy pálida, sin vello en las cejas o en la cara, no tenían barba, no tenían bigote, bueno, no tenían pestañas tampoco. Bueno, muy interesante el hecho de que sean ojos, como decíamos, muy pequeños pero saltones, con bueno, pues con las pupilas muy blancas, es decir, ojos negros y pupilas blancas. También tampoco tienen orejas ni tienen orificio para los oídos y además parecían muy musculados, es decir, estamos hablando de un ser que tiene muy marcados los músculos bueno, pues el esternocleidomastoideo, por ejemplo, y otros músculos que están pues, cerca del mentón, ¿no? Bueno, uno de ellos empieza a acercarse mucho a él y este hombre ya apenas se puede mover y entonces está expectante ante qué es lo que va a pasar. Y de hecho, uno de estos seres se le queda a 1 metro de distancia nada más. Entonces, según Sands, pues este hombre, pues Johnny Sands, lo puede ver mucho mejor y decía que los ojos eran muy saltones, le llamaban muchísimo la atención los ojos, de que tenía una mirada muy penetrante, que la boca era muy pequeña, como si no tuviese dientes. De hecho, decía que la nariz era muy, bueno, pues como aplastada y muy grande, o al menos hacia los lados. Decía que tenía además como una especie de prominencias cerca del cuello, como si fuesen prácticamente branquias. Decía que el cráneo era gigantesco, era demasiado grande como para ser el de un ser humano, por centímetros cúbicos de volumen. Y decía además que la tez, la piel, la imagen que le daba era como si fuese un señor muy mayor, casi como de unos 300 o 400 años, pero prácticamente estaríamos hablando de un personaje de ciencia ficción, incluso casi un viajero en el tiempo, ¿no? Lo que podemos concebir que son viajeros en el tiempo de dentro de quizá 5.000, 6.000, 7.000 años, ¿no? Hacia donde evolucione el ser humano, ¿no? Y de repente uno de esos seres, que el que está ya más cerca de él a 1 metro y este hombre está paralizado, no puede decir nada, pues de repente comienza a hablar, pero no por la boca, sino por una especie de cinturón que tiene, porque este hombre se fija en que tiene un cinturón del que sale como una especie de cajita, ¿no? Y de hecho también ve que tiene como una banda negra que le está atravesando el torso desde la izquierda hacia la derecha y dice que la voz de ese humanoide suena como una llamada de teléfono muy lejana, como si fuese una voz robótica y de hecho surge directamente de ese pequeño dispositivo que está en el cinturón. De hecho, empieza a fijarse cómo esas branquias móviles, o sea, como de peces, como de anfibios, pues parece que tienen cierto movimiento, como si pudiese estar respirando mientras que estaba hablando a través de esa caja, ¿no? Es un momento surreal dentro de la historia de la ufología, pero es que el testimonio de Johnny Sands aún puede ser mucho más surreal, porque la voz estaba entablando o empezando a entablar una conversación con Johnny Sands. Y entonces la primera pregunta que le hace a Johnny Sands es la siguiente, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Johnny Sands puede hablar en ese momento y responde, yo soy cantante y vengo de hacer un show en Las Vegas. ¿Y de dónde son ustedes? Y estos seres, de hecho este ser, le responde de manera totalmente surreal, de allá arriba. Realmente es un incidente curiosísimo y súper extraño por una conversación con unos humanoides imposibles. Entonces le dice este hombre, de allá arriba, ¿por qué hay tanta gente en Las Vegas? Y Johnny Sands responde, bueno, Las Vegas es un sitio turístico y la gente viene de todas partes del país. La tercera pregunta que le hace el ser es la siguiente, le dice, ¿y cuál es tu medio de comunicación? Y entonces Johnny Sands le dice,
no entiendo la pregunta. ¿Cómo que mi medio de comunicación? Hay muchos medios de comunicación, la radio, la televisión, no entiendo tu pregunta. Entonces, el ser, de alguna manera, la siguiente frase que le expone es como si se hubiese ofuscado, ¿no? Le dice, responde a la pregunta, ¿no? Y se lo dice además como con mala leche, directamente, como si estuviese contrariado ese ser, ¿no? Un escenario totalmente surrealista dentro de la ufología y la casuística ovni internacional, pero es que aún hay más, es todavía más surreal este encuentro, ¿no? Porque entonces Sands le repite, Johnny Sands le dice, mira, yo no entiendo tu pregunta, ¿no? Entonces, en ese momento, el ser deja de mirarle, se pone a mirar al otro ser, se quedan los dos seres de frente y se quedan sin decir ni mediar palabra durante 2-3 minutos mirándose. Podemos entender que quizá teniendo algún tipo de comunicación telepática. Y mientras tanto, Johnny Sands está allí sin poder moverse el hombre, viendo cómo aquellos dos seres están uno frente al otro sin decir ni mediar palabra, ¿no? Una de las escenas más extrañas, como decíamos, ¿no? Entonces, de repente, uno de los humanoides, 2 minutos después, se vuelve a girar hacia él y entonces saca como una especie de bola, que esto ya lo hemos visto en el caso de Conil, por ejemplo, y sale como una especie de bola también metálica, y entonces esa bola metálica la sostiene en la mano y comienza a crecer hasta el tamaño de una pelota de baloncesto, ¿no? Más o menos una pelota de baloncesto, unos 20 centímetros, ¿no? Y entonces le dice, ¿ve usted? Las explosiones nucleares están causando un problema en el sistema solar. Estas cosas que ustedes están haciendo estallar en la Tierra están causando problemas no solo para ustedes, sino para nosotros, y no podemos continuar tolerando este tipo de cosas, ya que se va a alterar el equilibrio de todo lo que nos proponemos hacer para el futuro. Es la sorprendente declaración que le dice este ser al bueno de Johnny Sands, mientras que está viendo cómo crece una pelota, pues podemos decir pues con una reacción de transferencia de materia y energía totalmente inusitada, ¿no? Entonces luego le dicen, para terminar prácticamente el encuentro en la tercera fase, le dicen, nos vamos, pero nos veremos pronto. Y después de eso le hacen como una especie de caricia en la mano, una caricia en la mano, a partir de la cual Johnny Sands ya, pues como se quita el agarrotamiento muscular que tenía y ya puede comenzar a moverse un poco el hombre, ¿no? Y entonces le dicen, antes de irse, le dicen, no digas absolutamente nada de lo que has vivido con nosotros, con nosotros. Nos vamos, pero volveremos a vernos, nos veremos pronto. Bueno, se dieron la vuelta y se fueron caminando con ese andar tan extraño y característico unos 150 metros. De hecho, a los 150 metros este hombre ve a la lejanía como esos dos seres pues son iluminados por el mismo caudal de luz que le dio a él al principio y luego posteriormente desaparecen. Bueno, su coche estaba perfectamente y este hombre recordaba lo que puede ser estímulos visuales, estímulos acústicos, es decir, se daba cuenta de que aquellos seres pues pisaban sobre el terreno, pero no hacían mucho ruido, ¿no? Y no correspondía al peso que deberían haber tenido, ¿no? Y las pisadas que habría tenido cualquier persona en el campo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, Johnny Sands, muy aturdido, vuelve a coger las llaves de su coche, enciende el coche, se va directamente a la policía y la policía le toma prácticamente por loco, ¿no? Y le dice que vaya directamente al cuartel general de la base aérea de Nellis, que si recordamos tiene bastante que ver con el famoso incidente del Área 51 y de Roswell del año 1947. Y en la base de Nellis, cuando llega allí este hombre que se presenta allí después de la llamada telefónica del policía, le dejan pasar y allí le comentan que desde el año 1969 ellos ya no se ocupan de ningún tipo de incidente ovni, cosa que estaría de alguna manera constatando, ¿no? Y confirmando que efectivamente en aquella base aérea sí que habían tenido relación como mínimo con la investigación de casos similares al de Johnny Sands, ¿no? También este hombre le dice, oye, ¿y no habéis recibido, no habéis constatado nada en radar, ni habéis tenido ninguna muestra en radar? Y desde la base aérea le dicen que no, o le mienten diciendo que no. Bueno, este hombre lo mantiene un poco en secreto hasta que de alguna manera la información acaba filtrándose a la prensa y este hombre aparece con todos los periódicos
su historia, se presentan periodistas en su casa y entonces empieza a hacerse un poco conocido, ¿no? Tanto que a los 3 días hay un hotel que se llama el Hotel Sahara que invita a este hombre a tocar allí a su numerito de country, ¿no? Y además, ante unos invitados, ¿no? Bastante especiales, de cierto dinero o de cierta posición social, pues le pide a este hombre que cuente su experiencia, ¿no? Y este hombre dice, bueno, pues yo la cuento, no me importa contarlo, ¿no? Y entonces, en ese momento, llaman a un artista para que haga un retrato robot de la descripción de aquellos humanoides que tenía Johnny Sands, ¿no? Y entonces hay un momento en el que el artista le pregunta sobre esos detalles de las branquias y de la nariz tan prominente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el artista le preguntó, ¿no? Y entonces Johnny Sands le decía que no podía contestar a eso, ¿no? Que no sabía muy bien qué decirle, ¿no? Que eso era lo que él había visto, ¿no? Y en ese momento, dos hombres del público de repente salen a la palestra, ¿no? Y le dicen a Johnny Sands, discúlpeme, si me permite, déjeme contestar a usted por esa pregunta. Hay un área en el cielo, a unos 8 años luz de aquí, llamada Sirius, y allí hay un planeta que era mitad agua y mitad tierra, lo que explica esas branquias y esa nariz. Tenemos que irnos. Nos veremos muy pronto. Y entonces, claro, este hombre se queda totalmente paralizado porque son dos personas, ¿no? Con vestidas de negro, que le han dicho eso como para o desacreditarle o llamarle la atención ante lo que estaba diciendo, que era contar su experiencia. Y lo más curioso es que habían terminado la frase diciéndole, tenemos que irnos, nos veremos muy pronto, que era lo mismo que le habían dicho aquellos dos seres en aquella carretera Blue Diamond aquel 20 de enero de 1973. Entonces este hombre, Johnny Sands, se queda muy, vamos, se quedó pues perplejo y dijo, no, son ellos, o algo saben, es decir, de alguna manera, pues interpretó que aquellas dos personas tan vestidas de negro, pues tenían relación con el incidente que él estaba narrando y que le había dejado, bueno, pues patidifuso prácticamente, ¿no? Y entonces empezó a decir, detengan a esos hombres, ¿no? Esos hombres salieron de la sala, no les detuvo nadie. Cuando reaccionó el guardia de seguridad, llegó a la puerta y afirmó que aquellos dos hombres, vestidos de negro, con una piel muy blanca, luego como constataron después, pues habían desaparecido y no existía ningún tipo de grabación en las cámaras de seguridad ni nada de nada, ¿no? Bueno, ahí está el caso de Johnny Sands de la carretera Blue Diamond en el estado de Nevada, en Estados Unidos, de 1973. Johnny Sands asegura haber sido amenazado por estos hombres de negro durante más de 34 años hasta el día de su muerte. Este hombre llegó a pasar las pruebas del polígrafo porque, bueno, pues fue al psicólogo y el psicólogo hablaba también con la policía y bueno, pues el caso es que le hicieron pasar una prueba del polígrafo de la máquina de la verdad. De hecho se ocupó de las pruebas un hombre que se llamaba Robert Nolan y las pasó perfectamente. Las pruebas eran un hombre pues muy tranquilo y tal, ¿no? La cosa interesante es que le ofrecieron el tema de la hipnosis y este hombre le daba miedo de la hipnosis y es que resulta que había parte de la experiencia que no quiso contar, jamás, ni a sus psicólogos, ni a sus parejas, ni a sus hijos, ni a nadie. Un poco como pasaba con Maurice Massé en Francia, en los años 50, si no recuerdo mal, que también tenía parte de su experiencia que jamás quería contar a nadie. Bueno, yo me quedo en este caso con el seguimiento del OVNI, ¿no? Con ese seguimiento espectacular de este hombre que pues, me están siguiendo, ¿no? Hay una luz que me lleva persiguiendo unos 5 kilómetros, ¿no? Luego, por otra parte, el momento de que este hombre está iluminado por un foco, ¿no? Me parece súper espectacular dentro de la casuística OVNI internacional. Luego también esa primera visión de los dos seres como a oscuras un poco, pero ahí viendo, ¿no? Y ese traje metálico y empezando a ver el cráneo gigantesco, ¿no? Y esa sensación de terror y ponerte a correr y esa huida interrumpida, ¿no? De alguna manera por algún tipo de control mental, control físico,
pues ese tipo de control que ocurre en este tipo de encuentros en la tercera fase, ¿no? La descripción rarísima de los seres y el hecho de que se pongan tan cerca de él, a 1 metro, ¿no? Con tanto detalle, ¿no? Luego, las preguntas totalmente surreales, el enfado al no entenderlo, ¿no? Diciéndole, responde a la pregunta, ¿no? Como con mal humor. Bueno, el momento de quedarse mirándose, los dos seres y este hombre mirándoles a ellos, diciendo, pero, ¿qué es esto, no? También el tema de la advertencia nuclear y todo esto, este número que se monta con la esfera que crece, ¿no? Como haciéndoles ver lo que sería una explosión nuclear, ¿no? O algún tipo de dispositivo que pudiese explotar y pudiese influenciar a algún tipo de maquinaria o tecnología que estuviese orbitando en la Tierra. Luego, por otra parte, el hecho de que de esos planes de futuro que le dicen a él, ¿no? Que le dicen un poco como que podría estar afectando a futuros planes que pudiesen tener, futuras acciones, ¿no? Bueno, realmente surreal el incidente, ¿no? También, por otra parte, el hecho de que es un caso en el que hay una afectación del motor del coche y luego se comprobó que el motor del coche estaba perfectamente y luego el hecho de la aparición de los hombres de negro 3 días después, interrumpiendo aquella conferencia de alguna manera que estaba dando allí, de manera un poco improvisada en el Hotel Sahara de Las Vegas, y bueno, pues que sea la misma frase esa, ¿no? Tenemos que irnos, nos veremos muy pronto, ¿no? Bueno, por otra parte, siempre ha estado el miedo atroz a contar toda la experiencia, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque si tuviese algo que ocultar, pero hay muchos hombres que realmente llegan a ocultar episodios enteros de abducción en donde existen algún tipo de interés quizá en la sexualidad del individuo, y ese tipo de detalles no son tan fáciles de contar en este tipo de casos, ¿no? Y hay gente que se los guarda, quizá sea uno así similar, ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso de Johnny Sands, un hombre estigmatizado que fue conocido más por este caso casi que por su carrera musical, un hombre bueno, que de alguna manera pues se mantuvo todo su discurso y todo su relato hasta el día de su muerte. Y bueno, pues yo creo que el gran momento de este caso es esa caricia antiparalizante que te está dando este ser totalmente inusual, ¿no? Y que te está de alguna manera dando otra vez la vida que te habían quitado tras vivir una experiencia totalmente surreal. Y bueno, pues ahí queda para la historia del fenómeno esa descripción extrañísima, bueno, pues esa prominente nariz, ¿no? de este ser, y esos ojos penetrantes y saltones que desde luego pues impactaron muchísimo al bueno de Johnny Sands, que tuvo para siempre, para sus nietos, una historia tremenda que contar. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a ver uno de esos encuentros del tercer tipo, uno de esos encuentros en la tercera fase que desde luego parecen protagonizados por seres de auténtica pesadilla, sobre todo porque se parecen bastante a los seres humanos, pero tenían unas características totalmente perturbadoras. Hoy la historia que vamos a contar está protagonizada por un hombre normal de 30 años, un luchador. Este hombre es un cantante de country que vive en Las Vegas y que, bueno, pues que está acostumbrado a ir de local en local y cogiendo mucho el coche y yendo por aquellas carreteras de Estados Unidos, bueno, pues en este caso de alrededor de Las Vegas, ¿no? Este hombre se llama Johnny Sands y lo que le ocurrió aquel día 23 de enero de 1973 a las 10:30, desde luego es uno de los casos más extraños que vamos a ver en este canal. Bueno, Johnny Sands circulaba por la carretera Blue Diamond, es decir, la carretera del Diamante Azul, a unos 35 kilómetros al suroeste de Las Vegas, en Nevada, y este hombre pues va conduciendo su coche tranquilamente y al igual que ocurría con aquel caso que estuvimos viendo en Kinula, en Finlandia, bueno, pues resulta que este hombre nota que tiene un coche detrás que le está de alguna manera deslumbrando, ¿no? Y el depósito de gasolina, el coche no arranca, pero observa que tiene cierto contacto eléctrico.
Y bueno, pues efectivamente tiene gasolina, se va incluso al tapón de la gasolina y mete una varilla y a ver si realmente pues tenía combustible, y tenía combustible. Y entonces, mientras que estaba intentando saber qué es lo que estaba ocurriendo con aquella avería, Sands de repente distingue sobre su cabeza, a unos 300 metros de altura, a esa luz que le estaba siguiendo, y que realmente no es una luz, es un objeto volador no identificado que está flotando por encima de su cabeza de una manera totalmente misteriosa. Y de hecho, en ese momento este hombre lo observa los detalles con mayor nitidez, ¿no? Realmente se da cuenta de que más que un coche es un punto que está siguiéndole, y de hecho está siguiéndole durante 5 kilómetros seguidos. Al principio este hombre no le prestó mucha atención, dijo, algún despistado que se ha dejado las luces largas, pero no es así, ¿no? Y de hecho, a los 5 kilómetros este hombre ya se da cuenta de que hay algo que es muy grande y que tiene muchísima luz y que le está siguiendo. Al poco tiempo, su coche se detiene y este hombre dice, bueno, ya encima lo que me faltaba, ¿no? Voy a llegar tarde a mi cita y encima se me puede haber roto el coche, ¿no? Entonces este hombre se baja del vehículo y empieza a comprobar la varilla del aceite. Bueno, está bien, perfectamente. Va a ver el... Decía que tenía como una especie de forma de dirigible, de balón de rugby. Y tenía además unos 18 metros de largo. Este objeto volador no identificado está desplazándose hacia una zona montañosa, y en el camino de repente le enfoca con una luz y se queda totalmente iluminado todo su cuerpo por esa luz, ¿no? Ese rayo de luz le estaba envolviendo de alguna manera, y este hombre pues se quedó un poco extrañado diciendo, bueno, pero ¿qué es esto, no? Yo no he hecho nada. Y bueno, ese caudal de luz de repente desaparece y observa cómo el objeto volador no identificado parece aterrizar muy lejos detrás de una de las montañas que tenía delante de él, ¿no? Entonces, bueno, este